Hola gamers, hoy quiero hablar de un error muy común que muchos cometen con su DualSense y que puede dañar gravemente la batería. Hace poco hice un video donde hablaba de algunas cosas que me hubiese gustado saber antes de tener una PS5 Slim, y en este video hubo un bro que comentó lo siguiente: si dejas el mando sin carga parado por mucho tiempo, como 2 o 3 meses, luego cuando lo vayas a utilizar la batería no dura prácticamente nada. Hay que dejar el mando siempre con carga cuando lo vayas a guardar. Ese consejo es realmente clave, y hoy te voy a explicar por qué sucede esto y cómo cuidar correctamente la batería de tu mando para que dure mucho más tiempo. Así que vamos allá. Los mandos DualSense de la PS5 usan baterías de litio, que por cierto son bastante eficientes, pero tienen un gran enemigo y es el tiempo sin carga. Si dejas que una batería de litio se descargue por completo y la guardas así durante semanas o meses, es posible que pierda capacidad y en algunos casos no vuelva a funcionar como antes. Esto sucede porque las baterías tienen un nivel mínimo de carga que necesitan mantener para no degradarse. Según Proficho, que es un blog donde comparten guías sobre ese tipo de equipos, es recomendable no almacenar la batería completamente descargadas, sino con una capacidad de al menos 50 al 70%, ya que esto previene la descarga profunda que puede afectar negativamente el rendimiento y acortar la vida útil de la batería. Pero por suerte este problema se puede evitar con algunos cuidados bastante simples. Primero, antes de guardar tu DualSense por un periodo largo, asegúrate de que tenga al menos 50 a 70% de carga. Eso ayuda a mantener la batería activa y estable. Segundo, si notas que la batería está baja, conéctalo lo antes posible. No lo dejes olvidado sin carga. Tercero, los cargadores de baja calidad pueden dañar la batería o cargarla de forma incorrecta, así que usa siempre el cargador oficial de Sony o uno que sea certificado. De hecho, me gustaría aclarar algo sobre un mito muy común, y es que hay personas que creen que dejar el mando conectado durante mucho tiempo lo sobrecargará y dañará la batería, pero esto no es del todo cierto, ya que DualSense tiene un sistema que corta la carga cuando la batería está llena. Sin embargo, si no te genera tranquilidad que tu mando esté conectado durante mucho tiempo, lo ideal es desconectarlo una vez que esté completamente cargado. Ahora dime en los comentarios qué opinas respecto a esto. ¿Te ha pasado algo similar con algún mando que lo has dejado descargado durante mucho tiempo y cuando lo cargas la batería dura muy poco? Si este video te fue útil, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre tecnología gamer. Y por haber llegado hasta este punto del video, quiero compensarte con este video para que saques el mayor provecho a tu DualSense.